¿Te acordás cuando la tele era territorio salvaje? Cuando en los 80 y 90 una simple discusión en vivo podía explotar en segundos y dejarnos a todos pegados a la pantalla, con frases como de vos para tener audiencia, Silvana Suárez, no te necesito. o Zulma Fayad dejando un reloj para no responder. Despidos en vivo y un helado arrojado por Ricky Ford son algunos de los momentos más escandalosos que veremos hoy. En este recorrido vas a encontrar las 20 peleas más insólitas y tensas que alguna vez vimos en la TV argentina. Abramos el archivo y entremos a la TV sin límites. Las 5 vedettes en la mesa de Mirta. En 1980, con la llegada de la TV Color, el programa Almorzando con Mirta Legrand se convirtió en el ring de 5 vedettes. Zulma Fayad, Ethel Rojo, Violeta Montenegro, Adriana Aguirre. Viejos rencores salieron a la luz. Insultos disfrazados de elogios y frases filosas obligaron a Mirta a intervenir varias veces para evitar que la situación pasara de las palabras a los golpes. La escena fue tan tensa que quedó guardada como uno de los momentos más memorables del ciclo. Las vedettes, figuras fuertes y competitivas dentro del ambiente de la revista porteña, aprovechaban cualquier frase para marcar territorio y defender su nombre. Mirta, con su temple profesional, intentó suavizar, redirigir y contener la situación, pero las chispas ya estaban encendidas y el aire vibraba con hostilidad. Subestimando, al contrario, pienso que tendría que tener mucho cuidado. Sí. El reloj de Zulma Fayad. A principios de los 90, Mario Pergolini, en su programa La TV Ataca, ya era un experto en la pregunta incómoda. La víctima, en esta ocasión, fue la actriz Zulma Fayad. Después de regalarle un reloj de un auspiciante, Pergolini lanzó la pregunta sexual de cierre. Claro, eso, pero cuando estás haciendo el amor, ¿en el momento final gritas o no gritas? A eso no te lo voy a decir. La respuesta de Fayad fue épica, un insulto, la devolución del reloj y el abandono abrupto del estudio, un clásico de la incorrección. La pregunta, formulada con la provocación típica de Pergolini, cayó como un baldazo de agua fría en un clima que parecía relajado. Fayad, sorprendida y ofendida, reaccionó impulsivamente, demostrando que la televisión permite ver el instante exacto en que una persona pasa del humor a la indignación absoluta. El gesto de devolver el reloj simbolizó su rechazo total al juego mediático. La salida intempestiva del estudio dejó una estela de incomodidad y fascinación. Fue un ejemplo claro de cómo la TV de los 90 jugaba al límite del respeto, buscando rating desde el filo. Lucho Avilés versus Jorge Jacobson. Corría el año 1999. Lucho Avilés, el padre de los chimenteros, estaba en la cima con indiscreciones. Pero un rumor sobre la hija de Jorge Jacobson, conductor del noticiero de Telefe, desató la furia. Jacobson irrumpió en el estudio en vivo para increpar a Avilés. Hubo gritos, empujones y la mítica frase de Avilés, manejando la situación con fanfarronería. No, quiero que vos me des ¿O querés que te saque yo de cama? No, quiero que vos me des... No tendrás que tener tu programa. Jacobson terminó en el piso y la televisión mostró su lado más violento. Avilés, acostumbrado a moverse en el barro del espectáculo, respondió desde la soberbia habitual que lo caracterizaba. El choque entre ambos mundos, el del noticiero serio y el del chimento irreverente, hizo ebullición frente a las cámaras. ¡Tómatela! 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 Gerardo Sofovich y el despido en vivo. Las chicas, Estela Maris Lanzani y Eliana Calabró, fueron invitadas a Intrusos con Jorge Rial. Una discusión entre ellas, alimentada por Rial, terminó en un llamado telefónico demoledor. No sé cómo seguir esto. Esto me ha desbordado. Hola. Sí. El jefe, el gran gerente de la televisión, Gerardo Sofovich, llamó al aire e informó en directo la cancelación de la obra que ellas iban a protagonizar y el despido inmediato de Lanzani. Un acto de poder absoluto que expuso la crueldad detrás de escena.
te separa del elenco, Estela. El momento quedó registrado como una de las demostraciones más crudas del verticalismo televisivo. Momento no me lo va a amargar ni vos ni nadie. Este momento de felicidad de debutar en la calle Corrientes y de la mano del señor Gerardo. Lanzani, humillada en vivo, recibió la noticia sin posibilidad de réplica. La audiencia quedó tan choqueada como el panel. Era la TV mostrando su propio mecanismo de castigo. Este episodio reveló la violencia simbólica que podía ejercer un productor. Fue televisión despiadada, desnuda, sin anestesia. El tecladista de Mano Negra, Rompe Todo. Otra vez Mario Pergolini y la TV ataca. En este caso, la banda francesa Mano Negra, donde estaba Manu Chao, era la invitada. Pergolini, buscando la polémica, subestimó su música. ¿Qué es Mano Negra? Si yo escuché dos discos escuché de ellos. Al tecladista se le saltó un fusible y comenzó a destrozar el teclado en vivo. El episodio condensó el espíritu más salvaje de la música alternativa de esa década. Mano Negra era conocida por su energía anárquica, pero la tensión con Pergolini actuó como chispa detonante. La entrevista, que empezó como un intercambio irónico, se volvió un campo de batalla cultural cuando el conductor lanzó su comentario filoso. ¡C'est de la merde! ¡Et voilà! El primer beso gay en la ficción. El año 1992 y la miniserie Zona de Riesgo se atrevieron a tocar temas tabú. El escándalo se desató con el primer beso homosexual en la televisión argentina, protagonizado por Rodolfo Rani y Gerardo Romano. En una Argentina conservadora, el revuelo fue monumental. Diarios y noticieros debatieron el beso prohibido, demostrando el impacto social de la ficción. Lo que comenzó como una escena dramática se convirtió en un hito cultural que abrió un debate que la sociedad evitaba. Los espectadores más jóvenes quizás no puedan medir hoy la magnitud de ese gesto. En los 90, la televisión marcaba la pauta moral y cualquier transgresión despertaba terremotos mediáticos. La escena fue analizada, juzgada, recortada y repetida hasta el cansancio. Rani y Romano defendieron su trabajo desde el profesionalismo, explicando que el amor debía retratarse sin prejuicio. Mientras tanto, algunos sectores conservadores pidieron sanciones e incluso hablaban de peligro moral. Lo cierto es que Zona de Riesgo logró, con apenas unos segundos de pantalla, instalar una discusión que preparó el terreno para representaciones más diversas. Fue un momento que rompió moldes y demostró cómo la ficción podía desafiar estructuras rígidas sin perder calidad artística. Qué vida rica, porque además diste el primer beso de varones de la tele. Látigo Koji versus Cherkis Vialo. Una de las peleas más tensas del periodismo deportivo. Tras una pelea polémica de boxeo, el periodista Cherkis Vialo criticó duramente a Látigo Koji y a su manager, el Negro Rivero. 3 meses después, Koji y Rivero aparecieron de sorpresa en Tribuna Caliente. Le propongo a Koji que me acompañe. La discusión escaló rápidamente. El manager provocó a Vialo, que se levantó a buscarlo. Julio Ricardo y hasta el nene Sanfilippo tuvieron que intervenir para evitar la gresca total. La aparición sorpresiva de Koji y Rivero fue casi una emboscada televisiva. Apenas se saludaron, el clima se volvió irrespirable. Las interrupciones, los tonos elevados y la gestualidad agresiva crearon un clima de inminente pelea. Vialo, normalmente sereno, perdió la compostura cuando Rivero lo desafió frontalmente. Si no fuera por la intervención rápida de sus colegas, la discusión habría terminado en golpes. Tribuna Caliente se transformó en un ring improvisado donde quedó expuesto el choque entre la pasión del deportista y la frialdad analítica del periodista. Hemos llegado afortunadamente. Pocas veces me ha tocado. Goyeneche, Jorge Dom y el Beso Barracas. Fue en 1985 en el programa Cordialmente.
Después de que el polaco Goyeneche cantara un tango a capela, el bailarín Jorge Dom, emocionado, se acercó y le... Sos un fenómeno, amor. La polémica sobre la homosexualidad volvió a estallar. Dom, en lugar de pedir aplausos, dijo: hagamos silencio, esa energía que van a poner aplaudiendo. Vayan y planten un árbol. La escena fue tan breve como imborrable. Mientras algunos celebraron la sensibilidad del momento, otros lo consideraron una provocación en tiempos donde la diversidad era duramente cuestionada. La frase final de Dom agregó poesía a la controversia, un llamado al silencio reflexivo, al gesto simbólico, a la conexión con la tierra. La televisión argentina se sorprendió ante una demostración espontánea de afecto que desarmó estructuras y puso sobre la mesa conversaciones incómodas pero necesarias. La flatulencia de María Muchastegui, un escándalo impensado que destruyó una carrera. En 1986, durante su programa de fitness y gimnasia, mientras hacía un ejercicio, se alcanzó a escuchar una simple flatulencia. El programa La Noticia Rebelde se encargó de viralizar el episodio, que se convirtió en bullying mediático. La televisión argentina no perdonó a María Muchastegui, cuyo programa fue levantado y su carrera televisiva nunca volvió a ser la misma. En tiempos sin redes sociales, la repetición televisiva cumplía el rol del escarnio público. La Noticia Rebelde decidió levantar el fragmento sin medir consecuencias y el público lo convirtió en muletilla nacional. La conductora intentó reírse de sí misma, pero cualquier intento de salir adelante era opacado por el replay constante de aquel sonido. La industria, implacable, la fue apartando de a poco. Su caso quedó como ejemplo del poder devastador de la TV para elevar o destruir carreras por un gesto involuntario. El episodio marcó un antes y un después en la sensibilidad del espectador argentino. Largo de pecho y la censura. Pergolini nuevamente. En 1988, con Rock and Pop TV, el segmento Largo de Pecho desató la indignación. 5 mujeres con remeras blancas, transparentes, se arrojaban a una pileta. La gracia era que no se despegara la tela de sus pechos mojados. Las quejas y denuncias de obscenidad llevaron a la suspensión del segmento y, tiempo después, a la cancelación del programa. El episodio mostró el límite entre provocación artística y explotación televisiva. Rock and Pop TV era sinónimo de irreverencia, un espacio donde lo juvenil, lo musical y lo disruptivo se mezclaban sin pedir permiso, pero Largo de Pecho fue demasiado incluso para su época. Pergolini defendió la idea bajo el argumento de que la TV debía romper moldes, pero la presión social fue implacable. La suspensión del segmento se convirtió en un símbolo de tensión entre libertad creativa y responsabilidad televisiva. Con el tiempo, el episodio terminó siendo leído como una postal de los 80, excesiva, irresponsable y al mismo tiempo reveladora del clima cultural del momento. ¿Qué hace? Esto sí fue un largo de pecho. Prohibido tocarse la remera. El escupitajo de María Eugenia Sorsenón a Sergio Velasco Ferrero. Una relación tóxica, llena de escándalos televisivos. La pelea entre Sergio Velasco Ferrero y María Eugenia Sorsenón tuvo su punto de quiebre en 2003. Tras salir de tribunales, en medio de la prensa, Sorsenón lo escupió en la cara a su ex. Un escupitajo que fue capturado en vivo por las cámaras. ¡Escupitajo facial, denunciame! ¡Saliste condenado! La televisión mostraba la intimidad de la violencia de parejas sin filtro. Velasco Ferrero, sorprendido y humillado públicamente, apenas llegó a reaccionar. Los cronistas aprovecharon el caos para buscar declaraciones al instante, convirtiendo la escena en un show involuntario. Lo cierto es que ese escupitajo marcó el punto final de una relación ya desgastada y expuso la crudeza con la que la televisión podía capturar momentos íntimos. Más que un escándalo, fue un espejo incómodo de los vínculos conflictivos expuestos a la luz del espectáculo.
Silvana Suárez abandona la mesa de Mirta. La modelo y ex Miss Mundo Silvana Suárez fue invitada a Almorzando con Mirta Legrand en 1999. La conductora, con su estilo picante, preguntó de más sobre temas personales. Suárez no aguantó la presión. Decir que yo no tengo que No, yo tengo que estar demasiado expuesta. No, pero yo no tengo otra opción. Se sintió usada y decidió levantarse de la mesa y abandonar el programa en vivo. Un abandono épico que dejó a Mirta defendiéndose con la frase: Necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito. Ay, por favor, no necesito de vos. El escándalo mostró la delgada línea entre el interés periodístico y el acoso mediático. Mirta, experta en cerrar el cerco a sus invitados con preguntas incisivas, esta vez encontró un límite inesperado. Cuando se levantó de la mesa, la imagen recorrió el país como símbolo de empoderamiento y ruptura. Fue una de las fugas más célebres de la televisión argentina. El polémico derrocamiento de Samantha. Uno de los escándalos más recientes, en plena pandemia. Samantha Casais había ganado el reality de cocina Bake Off, pero gracias a las redes sociales se descubrió que no era una cocinera amateur, como exigía el reglamento, sino que había tenido experiencia profesional previa. El escándalo forzó a la producción a emitir un descargo en el que los jurados le retiraron el título de ganadora, que pasó a manos del segundo puesto. No recibas el premio ni el título de mejor pastelera amateur del país. Un papelón por la experiencia laboral y televisiva desconocida y negada. El episodio estalló en un contexto de encierro, donde millones seguían el reality como escape emocional. Por eso la revelación se sintió como una traición colectiva. Las redes sociales se convirtieron en una maquinaria de investigación paralela, aportando pruebas, fotos y testimonios que comprometían a Samantha. El descargo televisado fue casi un juicio simbólico, con jurados visiblemente incómodos y una tensión que atravesaba cada palabra. Más allá del resultado, el caso expuso cómo la transparencia extrema impuesta por las redes podía desestabilizar cualquier narrativa construida para el show. Ricardo Ford y Flavio Mendoza en Showmatch. Ricardo Ford era un imán para el conflicto, y Showmatch fue uno de sus escenarios predilectos. La discusión con Flavio Mendoza estalló cuando, condimentado por Marcelo Tinelli, conductor del programa, comenzó a relatar la manera en que ambos se miraban. El cruce rápidamente dejó de ser técnico para transformarse en una batalla de egos. Ford acusándolo de faltarle el respeto y Mendoza echándole en cara su constante necesidad de protagonismo. Pero quiero estar cerca tuyo. ¿Querés que vuelva ahí hasta...? En segundos, el estudio se cargó de tensión y el clima se volvió irrespirable. Ford, fiel a su estilo, elevó la apuesta con su tono altisonante y su actitud desafiante. No, a una mujer no le pego, por eso no te pegaría a vos. ¿Y cuándo le vas a pegar a una mujer si nunca en tu vida saliste con una mujer? Mendoza, lejos de achicarse, intentó acercarse a Ford, pero los custodios de Ford no se lo permitían. La pelea terminó convirtiéndose en un duelo personal, susceptibilidades expuestas, orgullo herido y la eterna disputa por quién tenía la última palabra. El intercambio fue un espectáculo en sí mismo, un choque entre dos figuras que sabían perfectamente cómo encender la mecha del rating argentino. Esperen. La bomba Echecolats versus Alfredo Bravo. Un momento de altísima tensión política en la televisión. En hora clave, de Mariano Grondona, se cruzaron el represor de la dictadura Miguel Echecolats y el diputado Alfredo Bravo, quien había sido víctima de las torturas de Echecolats. Las miradas intimidatorias y las negaciones de Echecolats sobre los desaparecidos llevaron a Bravo a descompensarse al salir del aire. La televisión como escenario de la peor historia argentina. La tensísima entrevista se transformó en una prueba de fuego moral. Bravo, con su historia personal marcada por el dolor, contaba desde la convicción de quien vio de cerca la impunidad. Usted dice que yo lo torturé.
¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer... Como si borrara su pasado con palabras frías. Cada silencio, cada frase evasiva, cargaba peso histórico. Los televidentes sintieron la carga de décadas de violencia y olvido. Bravo, al borde del colapso, salió tambaleando del estudio. Su cuerpo y su voz reflejaban un hartazgo colectivo. Fue un momento televisivo que desnudó heridas nacionales. La memoria, la injusticia, la política, la televisión como tribunal. Esa transmisión mostró que la pantalla, en manos adecuadas, puede ser un escenario de verdad brutal. Escúcheme una cosa, comisario. Yo no fui a la casa... San Filipo y la caída 5-0 de la selección. El fútbol también nos dio sus momentos. Tras la histórica goleada 5-0 de Colombia de Argentina, en 1993, el programa Tiempo Nuevo fue una olla a presión. San Filipo le dio clases de arquero a Sergio Goycochea en vivo, quien intentó contener su furia. El broche de oro fue cuando Carlos Salvador Vilardo irrumpió en el estudio para defender a su arquero y pelearse con San Filipo, protagonizando un escándalo bien futbolero y pasional. San Filipo, desde su postura vehemente, desenfundó críticas duras hacia el desempeño del arquero. Goycochea, con la presión del público encima, trató de mantenerse firme, pero su voz temblaba. Cuando Vilardo entró en escena, el aire se cargó con la intensidad típica del fútbol argentino. Pasión, honor, furia. Nadie esperaba una discusión tan explosiva en un estudio de televisión. Fue un escándalo que trascendió el deporte. Mostró cómo el fútbol, la televisión y la identidad pueden confluir en una tormenta emocional. Lo decís vos, es una guerra. Yo confundí un chico que viene a diversión. El chico no hablamos de ejemplo. Ricardo Canaletti versus Flavio Azaro. Un enfrentamiento reciente de gran violencia verbal. En No Todo Pasa, de Taike Sports, el periodista de policiales Ricardo Canaletti se enfrentó al panelista Flavio Azaro. La chispa se encendió cuando Azaro puso en duda una afirmación de Canaletti sobre Garrincha. El tono subió con gritos y terminaron invitándose a pelear en vivo. ¿Cómo querés pelearla? Listo, vamos a una pausa y después... ¿Vos querés pelear?, disparó Canaletti, yendo a buscarlo antes de que el conductor lograra ir a la pausa. La tensión creció en segundos. Lo que empezó como un intercambio de ideas sobre fútbol y polémicas históricas se volvió una confrontación directa. Canaletti, con su voz firme, defendía su postura con convicción periodística. Azaro, provocador, insistía como un matón verbal. El conductor del programa, con reflejos televisivos, alcanzó a intervenir justo antes de que la situación escalara. Fue un episodio que recordó que, aún en paneles de análisis, la delgada línea entre debate y agresión puede borrarse sin aviso. Ricardo Canaletti, Flavio Azaro. La furia de Florencia de la V contra el chimentero Luis Ventura en 2005 fue épica. Cansada de las mentiras sobre su vida personal en Intrusos, la actriz irrumpió en los pasillos de Canal América para buscar a Ventura. Se armó un descontrol de gritos y forcejeo, donde Florencia le gritó a Ventura. El episodio mostró la violencia detrás del espectáculo que casi siempre permanece oculta. Florencia, harta de los rumores y de la exposición invasiva, decidió actuar de forma visceral, sin filtros, sin pensar en las consecuencias mediáticas. Ventura, acostumbrado a las provocaciones, no esperaba una reacción tan intensa. La escena fue captada por móviles, flashes, miradas desesperadas. La televisión quedó expuesta como espejo de una violencia que muchas veces se disfraza de farándula. El falso anuncio de muerte de Alberto Olmedo. En mayo de 1976, en plena dictadura militar, ocurrió lo insólito en el programa No Toca Botón, de Alberto Olmedo. El programa, que era en vivo, se interrumpió para un flash informativo donde se anunciaba que Alberto Olmedo había desaparecido. El pánico fue total. Las líneas colapsaron, la gente lloró.
Al final, Olmedo salió de detrás de un telón diciendo que era una joda. Una broma que le salió cara. La dictadura levantó el programa a los pocos días. El engaño sacudió a un país ya asustado, transformando el humor en crisis. En un contexto de miedo generalizado, la noticia generó una reacción colectiva inmediata. Desesperación, angustia, desesperanza. Los espectadores creyeron que uno de sus ídolos había sido víctima de la represión. Televisoras, radios, vecinos, todos participaron de una ola de terror mediático fugaz. Cuando Olmedo reapareció riéndose, la confusión fue absoluta. Algunos lo tomaron como humor negro, otros como irresponsabilidad moral. Pero la respuesta oficial fue fulminante: censura. No importó la intención artística, o lo que para Olmedo fue una broma. El contexto político convirtió la escena en un acto peligroso. Ese episodio quedó como advertencia de los límites que la televisión no debía cruzar en tiempos de opresión. 20 veces que la televisión argentina se fue de control, demostrando que detrás de las luces y el glamour hay mucha pasión, mucha bronca y sobre todo mucho rating. Si te gustaron estos momentos, te invito a que no te pierdas este recuerdito. 20 precios de la Argentina de los 70 que no vas a poder creer.